Hola, ¿cómo les va? Seguro notan algo extraño, o sea, ahora tengo un poco más de barba. No, bueno, nada. Si por las dudas les parece raro, nada, tengo lentes nuevos, los cuales no necesariamente necesito, porque veo perfectamente, pero como estoy demasiado tiempo al frente de la computadora, los necesito para que no me mate el reflejo, así que ahora estuve mucho tiempo al frente de la computadora y aproveché para grabar algo y bueno, nada, me los dejo puestos. Así que no se asusten, no se espanten. Todo bien, ¿sí? Lo que quería mostrarles hoy, o traerles un poco más, es sobre C Sharp 8, estos nuevos elementos que se han ido agregando y que ya vimos 3 o 2 por ahí dando vuelta recientemente. Y hay uno en particular que también es chiquitito, o sea, que son cambios pequeños, pero que tal vez no los teníamos, o sea, los necesitábamos si usábamos las versiones anteriores, y que muchas veces nos encontramos como que, bueno, nos faltaba algo. Cuando digo nos faltaba algo es que es como que necesitamos algo más para poder simplificar más las líneas de código. O sea, recuerden que en general siempre los videos que yo hago, por lo menos hablando de programación orientada a objetos o la utilización de un lenguaje de programación en particular, es que podamos reducir la cantidad de líneas de código, no necesariamente ofuscarlas o hacerlas difíciles de leer, sino poder hacerlas de alguna forma más simples, más elegantes, y que podamos contextualmente hacer mayores cosas sin necesidad de tener que escribir mucho código. O sea, ese es un poco el objetivo. Entonces, los lenguajes en general, cuando van evolucionando, evolucionan hacia ese lado. De alguna forma podríamos decir que sí, que lo hacen. Digo, sí, encima, o incluso si nosotros comparamos diferentes lenguajes de programación, como por ejemplo C Sharp, Python, o Ruby, o JavaScript, y todas sus evoluciones y versiones, y estas competencias que hay entre los mismos lenguajes. O sea, cada vez que un lenguaje saca algo nuevo, muy probablemente el otro lenguaje en la siguiente versión saque algo parecido. Esta competencia lleva a que podamos de alguna forma obtener un lenguaje que cada vez, si usamos un lenguaje en particular, que cada vez que se modifica nos va permitiendo generar código de mejor calidad o más fácil de leer, con menos cantidad de tipeo, o sea, con menos cantidad de escritura de código. Así que vamos al punto. Voy a crear acá una función, vamos a decir static void, simplemente como para ver un poco cómo funciona, o cómo funciona la evolución de esto que vamos a ver a través del tiempo, por decirlo de alguna forma. Entonces vamos a crear una función que no importa cómo se llame, se va a llamar simplemente función. Y, o sea, no vamos a hacer nada acá adentro, pero lo que necesito es una clase, que la voy a llamar objeto, o la vamos a llamar clase, ¿sí? Necesito una clase, y esta función va a obtener una clase y un parámetro tipo C, ¿sí? Muchas veces lo que nosotros necesitamos hacer, por ejemplo, supongamos que nosotros no sabemos cómo se va a comportar, o necesitamos validar que lo que estamos obteniendo como parámetros, por ejemplo, este objeto, esta instancia, efectivamente tiene los valores que necesitamos. O sea, por ejemplo, no es nula. Entonces nosotros normalmente lo que vamos a hacer es decir, por ejemplo, si C es nula, entonces, por ejemplo, podríamos acá no sé, una excepción, ¿sí? O sea, exception, o podríamos, o sea, arrojar una excepción, o podríamos simplemente terminar la ejecución de la función, o devolver algún valor en base a eso, ¿no? O sea, por ejemplo, y esto, digamos, lo hacemos porque, por ejemplo, supongamos que nosotros tengamos una propiedad que se llame justamente myProperty, vamos a dejar esto. No podríamos, si no tenemos esta parte, esta verificación, decir c.myProperty y tratar de ver qué es lo que tiene adentro, porque obviamente obtendríamos un error, debido a que c no es una instancia, o sea, es un objeto nulo, y no podemos acceder a esa propiedad o a la propiedad de un objeto nulo. Entonces, probablemente el primer paso cuando nosotros trabajamos o cuando hacemos este tipo de validación es justamente hacer algo como esto. O sea, primero verificar si es nulo, hacer algo en consecuencia y seguir con nuestro código normalmente. Un siguiente paso probablemente sea, supongamos que podamos hacerlo, supongamos que sea nulo, le vamos a decir, bueno, esto es igual a nueva clase y tendrá
algún parámetro o algunos valores por defecto o algo que nos haga falta a continuación en este código que viene debajo del if. Entonces, de alguna forma, salvamos la excepción o salvamos el error y podemos seguir ejecutando. De nuevo, va a depender del contexto y va a depender de lo que estemos queriendo hacer, ¿no? El anterior era totalmente válido y puede ser una opción. Y en otros contextos, en otros desarrollos, dependiendo de nuevo qué es lo que haga esta función que se llama función, vamos a hacer este otro camino, por ejemplo. Podríamos hacerlo, ¿sí? Pero supongamos que, de nuevo, esto es bastante largo, por decirlo así, de alguna forma. Es un if, tenemos llaves, o sea, tenemos por lo menos 4 o 5 líneas de código que podríamos simplificarlas, ¿sí? Entonces, C# hace tiempo ya lo que hizo fue instaurar o crear un operador, así como la suma, la resta, división, digamos, los operadores clásicos, que nos permite instanciar, o más que instanciar, en este caso lo voy a usar para instanciar, pero nos permite verificar en una sola línea de código si este objeto, o sea, en este caso la clase C, es nula, ¿sí? Entonces, si fuese nula, lo que va a hacer es evaluar esta parte digamos, de este lado de la operación y ejecutarlo, obviamente, y devolver como resultado ese valor. O sea, ¿qué quiere decir? Que si en este caso C fuese nulo, entonces lo que va a hacer es ejecutar esto y devolver lo que esto retorne, lo que esto devuelva. Si no, lo que va a hacer es devolver C. O sea, es un poco como el if que teníamos antes, pero la diferencia es de que lo tenemos en una sola línea armónica y ahí queda, ¿sí? El problema de esto, de nuevo, no es necesariamente un problema, no es esa necesariamente la palabra, pero claramente si nosotros quisiéramos hacer algo más con C, por ejemplo, no sé, si quisiéramos agregar C o asignar C, por ejemplo, a D, ¿sí? Una cosa por el estilo, tendríamos que hacer otra línea más, ¿no? O sea, tenemos que primero verificar que esto no sea nulo, crear una instancia nueva y luego, recién luego de esto, podemos asignarlo a la variable D. Entonces ya tenemos de nuevo 2 pasos en los cuales tal vez podríamos simplificarlo, podríamos hacerlo mucho más simple. Y que no solamente podemos hacerlo mucho más simple, o esto lo vamos a ver en un ratito, pero digo, no solamente simplificarlo desde el punto de vista de tener 2 líneas o transformar 2 líneas en una, o en la cantidad que sea, digamos, reducir la cantidad de código, sino que esa simplificación también nos va a permitir en algún punto empezar a jugar más con el lenguaje, porque tenemos como más palabras, más palabras para ese idioma que estamos hablando, para este lenguaje, que nos va a permitir redactar una sentencia de ejecución de una forma un poco más dinámica, o por lo menos que podamos jugar un poco más justamente con ese lenguaje para crear cosas más ricas, ¿sí? Entonces, ese operador no solamente sirve para eso, digamos, o sea, no solamente para un objeto como en este caso esta clase, sino que si nosotros, por ejemplo, tuviésemos un tipo entero y queremos hacer lo mismo, por ejemplo, supongamos que en algún punto A tenemos que verificar si A tiene un valor o no tiene un valor, entonces podemos agarrar y decir, bueno, si esto es nulo, entonces asignamos, por ejemplo, en este caso el valor de 10, y si no, obviamente le vamos a asignar el valor de A. Si nosotros decimos, por ejemplo, una cosa por el estilo, 11, vamos a decir acá console, writeLine, vamos a poner A, ¿sí? Si ejecutamos esto, voy a traerlo por acá, entonces efectivamente tiene 11 porque es, siguiendo el concepto, está bien, pero de nuevo, como para terminar de entenderlo, si nosotros comentamos esa línea, obviamente lo que está pasando es, entra en ejecución esto, toma el valor de 10, y obviamente ahora A tiene el valor de 10, ¿sí? O sea, que claramente esto funciona como estábamos esperando. De nuevo, esto no es la parte nueva, esta es la parte vieja, o sea, esto ya lo tenemos desde hace un montón en C#. Y digamos, no es a lo que voy o lo que quiero que veamos hoy. Pero todo este background nos sirve justamente para llegar a donde queríamos llegar, que es esta parte. O sea, así como nosotros tenemos este operador, ¿sí? El nuevo operador que se ha incorporado dentro de C# en la versión 8 es el que nosotros podemos utilizar este símbolo más un igual, y nos va a servir justamente para generar una igualdad. O sea, para poder decir, ok, voy a no solamente verificar que el valor que tengo del lado izquierdo de la ecuación o de la operación
es nulo o no es nulo, sino que dentro de la misma línea lo que voy a hacer es asignarle a esa variable el valor que tiene de este otro lado. O sea, si bien en el otro caso nosotros lo que estábamos haciendo es a igual a signo de interrogación 10 para poder asignar el valor de 10 en el caso que fuera nulo a la variable a. En este caso, al utilizar este operador es como que hiciésemos simplemente esto y obviamente a ya pasa a tener el valor que nosotros estábamos esperando. Entonces vamos a ver si funciona, porque la verdad que ese no lo probé. Obviamente no arroja error, debería funcionar. Y obviamente funciona, o sea, tenemos el valor de 10 como resultado y nos hemos ahorrado una igualdad, o sea, un paso en una operación, en una ecuación. Ahora, de nuevo, esto es donde yo les decía recién de que al agregar más palabras dentro del lenguaje, o sea, consideremos que esto fuese una palabra nueva en el lenguaje que nosotros hablamos, en el lenguaje de C#, lo que estamos obteniendo es la posibilidad de empezar a jugar y combinar esa palabra con frases o meterlas dentro de frases que nosotros ya teníamos antes. Por ejemplo, en este caso, en esta frase, que es básicamente crear una variable de tipo D igual a la variable C, pero como antes habíamos tenido que hacer esto, teníamos dos líneas. Entonces, si nosotros dijésemos, ok, yo lo que quiero en realidad es decir, voy a crear una variable B, ¿sí? Que va a ser de lo que fuese, pero ahora lo que quiero es, por ejemplo, decirle que esa variable B sea igual a la variable A, pero la variable A podría ser nula. Entonces, si fuese nula, lo que quiero que valga B, primero lo que quiero que valga A va a ser 10, y luego lo que va a valer B va a ser igual al valor final de A. O sea, todo esto en una sola línea, que de nuevo es lo mismo que hemos hecho acá, pero volvemos a compactar el código y lo volvemos a tener en una sola línea, más simple, y de nuevo nos permite esta palabra que tenemos acá en particular, o sea, esta nueva palabra dentro del lenguaje, nos va a permitir empezar a combinarla con mucho más cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, podríamos llevar esto, pienso, a un if, o podríamos llevarla dentro de un loop, un bucle, o sí, empezar a hacer más combinaciones en las cuales nosotros, en base a un resultado o una condición en particular, le asignamos el valor X a ese como resultado de esa evaluación, y en base a eso podemos seguir haciendo cosas, todo en una sola línea. Entonces, si obviamente ejecuto esto, tendría que mostrar B. Vamos a poner B acá. Si ejecuto B, obviamente B vale 10, por lo tanto es correcto. Y si nosotros dijésemos A igual a 11, ¿sí? Entonces B vale 11 porque sigue el mismo flujo, ¿no? O sea, seguimos bajo el mismo concepto. O sea, en este caso ya no es nulo, por lo tanto toda esta parte no sucede. O sea, no vuelve a ser 10, sino que se queda con el valor original. Y se queda con este, digamos, B queda con el valor de A al final. Así que un nuevo operador que, de nuevo, le agrega un poco más de riqueza a un operador que ya existía, y que definitivamente es muy útil para poder compactar código, hacerlo más simple. De nuevo, no es necesariamente complejizar el código o ofuscar el código, como normalmente se dice, que es hacerlo difícil de leer, sino que es para operaciones que son triviales, como el if que veíamos ahí arriba en la función, llevar ese bloque de 4 o 5 líneas de código a una sola línea de código, la cual hace exactamente lo mismo, la cual es exactamente idéntica de leer, o sea, conceptualmente es lo mismo, pero al ser una sola línea es mucho más fácil de entender, porque ya digamos, nuestro cerebro, al identificar los dos signos de interrogación, entiende que lo que estamos tratando de hacer es esa condición, y no tenemos que necesariamente forzarnos a primero leer el if, la condición, ver cuál es la línea que sigue para saber si está creando una nueva instancia o no, y demás cuestiones. O sea, es como que para esas operaciones triviales se compacta mucho el código que estamos desarrollando, y nos ayuda bastante a pensar de una forma diferente. Así que nada, eso, una nueva característica de C#, la cual espero que nada les sirva, les guste.
y que si no conocían la anterior, se llevan una gratis, digamos, la nueva y la anterior en el mismo video. Así que nada de eso. No se olviden de suscribirse y darle like de nuevo, lo mismo que dije en el último video. No es por una cuestión de... hay un bicho. No es por una cuestión de fama ni nada de esas cosas. Es simplemente para que lleguemos a más personas, para que podamos digamos, ser más fuerte como comunidad. Así que YouTube funciona de esa forma. O sea, es likes, comentarios, aunque sea que digan Lala o puntos suspensivos o lo que sea. No hace falta ni siquiera que escriban absolutamente nada, ninguna frase extraña. Simplemente dejen algo y eso ya hace que se recategorice de otra forma y más gente pueda encontrar estos videos. Sí, obviamente, si es que les interesa, ¿no? Si es que les parecen interesantes. Así que espero que sí. Así que eso, nos vemos en el próximo video, ¿sí? Chao.